1.7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. ¿Cómo están? Bienvenidos a un evento más de Hagamos un trueque, un evento de TLC Magazine México. Pues el día de hoy, buenas tardes, doctor, me da mucho gusto verlo. Me da mucho gusto ver a todos otra vez que se sigan conectando, que sigan con ese entusiasmo de aprender. Para nosotros es un honor compartir conocimiento y también le agradezco a todos los ponentes que siempre se suman a querer compartir. Yo creo que en México hay muchas empresas y muchos profesionistas que buscan el cumplimiento fiscal y de comercio exterior y aduanas, así que este programa es para ustedes. El día de hoy tengo el honor y me siento muy honrada de presentar a una muy amiga de Octavio, bueno, que la ha considerado desde hace tiempo amiga y sobre todo que admiramos porque tiene tanto una vida tanto personal como profesional admirable. Ella acaba de ser nombrada y te queremos felicitar a nombre de todo el equipo de TLC y de la revista como titular de órgano interno del control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. Entonces ya nos platicó un poquito toda su trayectoria para que fuera nombrada, no todo lo que trabajó para realmente tener este título. Así que antes que nada te queremos felicitar y nos sentimos muy honrada de que estés aquí. Bienvenida, Esther. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias también a Octavio por la invitación. Simone por considerarme su amiga también. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, el tema de hoy está muy interesante. Es responsabilidad fiscal penal de los socios, directores y asesores de la sociedad mercantil. Wow, a mí el título es que, o sea, es bien importante que ya sea como socios, como directores, como asesores, conozcamos si nos podemos ir al bote o no, ¿no? O sea, ¿dónde está la responsabilidad? Así que, con mis palabras coloquiales, me gustaría presentarte, leer tu semblanza. La licenciada María Esther, perdóname aquí, me movieron la pantalla, María Esther Ruiz López, es licenciada en Derecho por la Universidad Latinoamericana, cuenta con una maestría en Fiscal y maestría en Defensa del Contribuyente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Socia de Soluciones Legales en el despacho Impulso Patrimonial, Asesores Legales y Fiscales, es también asociada en Derecho Societario en la Notaría Pública 179 en Morelia, vocal del Consejo Directivo 2018-2020 de la Barra Michoacana del Colegio de Abogados. Participa en la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales de la Delegación de Michoacán. Abogada invitada de la Comisión Fiscal Regional Zona Centro Occidente. Es abogada invitada de la Comisión Fiscal de Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Es tesorera de la Alianza de Mujeres Profesionales de Empresas y Negocios de Michoacán y consejera en las áreas de Fomento Económico y Seguridad Pública en el Consejo de la Ciudad de Morelia, Michoacán. Además, es titular del órgano interno del control de Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, como lo mencionamos ahorita, y en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia desarrolla varios cargos, entre ellos síndico del contribuyente, suplente en el Consejo Consultivo Regional del Infonavit y propietaria en el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán. Esther, bienvenida, es un placer tenerte aquí para hacer un trueque. Muchísimas gracias. Gracias, Dani. Y bueno, pues vamos a... Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar. Me parece que allá por parte de su equipo me van a hacer favor de proyectar la presentación. Claro que sí, dame un minuto nada más. Sí, o la pongo yo. Si quieres la puedes poner tú para llevar tu ritmo o la ponemos nosotros, Esther. Ah, ok, muy bien. Y en lo que la pone, he de comentarles que el concurso para poder ser nombrada por el Congreso del Estado tardó más de un año. Hubo una primer convocatoria de la cual salieron unos contendientes y finalmente en esta última, si vieran el video, es emocionante, por lo menos en todo lo que son los síndicos del contribuyente con Canaco Servitur, de donde ella era síndico estatal, que ahora va a ser honorífica, porque no puede ocupar el cargo de síndica siendo por el nombramiento que tiene.
Recuerdo que sacaban un voto, Daniela, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y se escuchaba tu mamá y tus niños y tu hermana gritando de la emoción, porque finalmente por unanimidad terminan designando como titular del órgano interno de control de derechos humanos del estado de Michoacán. Si sí puedes proyectar. ¿O tienes Sí, le alguna... estoy aquí picando, sabes que la tecnología. Ahí dice en medio compartir pantalla. Sí, aquí ya lo tengo. Ya está. Nosotros Entonces, también, el nanito de la tecnología siempre nos hace alguna travesura. nosotros Sí. por eso tenemos nuestro Isaí, ¿verdad, Isaí? Que es nuestro salvador si no Tenemos- se va de vacaciones. Gracias, No se va se quedó a con la casar. plantilla anterior, que tuvimos ahí una cuestión ahorita técnica, pero bueno, pues voy a compartir la pantalla. Muchísimas gracias por la invitación. A Octavio, bueno, le tengo un gran aprecio, me recibió muy bien como síndico del contribuyente. Como síndico del contribuyente para Morelia, bueno, estuve trabajando pues honoríficamente por 3 años y como coordinadora para el Estado de Michoacán de Síndicos del Contribuyente, pues también fue un gran trabajo y bueno, pues aquí de la mano de Octavia y de Dani, pues muy feliz de seguir trabajando. Muchísimas gracias por la invitación. También gracias por la invitación nuevamente para estar aquí en Hagamos un Trueque. Vamos a hablar un poco sobre este tema, sobre la responsabilidad fiscal y penal de los socios directores de sociedades mercantiles. Este tema, como abogada fiscalista, pues podría decirlo que lo manejo bien. Lo hemos platicado en varios foros, incluyendo una conferencia en la Canaco Servitur México, que bueno, pues es la confederación de las cámaras de comercio a nivel nacional. Esta conferencia también pues la estuvimos compartiendo y bueno, es sobre lo que vamos a hablar en este momento. Muchísimas gracias por su tiempo para estar aquí. Las sociedades mercantiles, bueno, vamos a platicar el general primero de las sociedades. Las sociedades mercantiles, cuando tenemos una sociedad que es constituida bajo estos regímenes, tenemos un punto que se llama velo corporativo, en el cual las sociedades son protegidas con la finalidad de que no existan problemas que las cuestiones internas de la sociedad mercantil vayan hacia los socios. Por eso es que las sociedades mercantiles son de 2 o más personas. ¿Cuál sería la diferencia entre hacer los negocios como persona física, una persona física que pone directamente la cara de su patrimonio, para hacer un negocio o cambiarse a una sociedad mercantil? Pues justamente es esta protección donde inicialmente lo que vamos a dar es solamente la aportación de la sociedad mercantil. Y es con lo que estamos respondiendo, con lo que vamos a trabajar, con lo que vamos a actuar. La otra cuestión diferente es cuando cambiamos y existe alguna responsabilidad que tenga que romper ese velo corporativo y que vaya después de la persona moral y entre hacia los socios, los representantes legales, y que incluso va hacia los asesores, que con todas estas cuestiones, con planes de acción BEPS que internacionalmente se han estado cumpliendo, donde México es, pues vamos a decir, pionero en el cumplimiento de ese tipo de acciones, pues bueno, tenemos también que los asesores de las empresas llegan a ser responsables por algunas prácticas inadecuadas o malas prácticas dentro de las sociedades mercantiles. Esto espero que sea como lo suficientemente claro para la sociedad, para los socios y bueno, los empresarios que son hacia quienes vamos dirigidos en este tipo de charlas. ¿Cuál es la limitación de las obligaciones? Bueno, tenemos diversos tipos de sociedades. La sociedad reina en México es la sociedad anónima de capital variable. Y cuando surgió la sociedad de responsabilidad limitada, tuvo un boom súper importante. ¿Por qué? Porque en este tipo de sociedades decíamos, bueno, es que yo no mando ningún tipo de responsabilidad, la responsabilidad va solamente a lo que aporto. Sí, todas las sociedades, esa es la idea inicial y donde nos mantenemos jurídicamente durante bastante tiempo. ¿Qué pasa con la limitación de las obligaciones? Bueno, con las sociedades de responsabilidad limitada, en la cual, pues bueno, los socios solamente son obligados a su aportación, la sociedad anónima, bueno, nos vamos a tener este bloque, digamos, donde la sociedad va a responder primero. Tú respondes como socio pues, con lo que aportaste, porque a partir de ello se constituye el patrimonio de la sociedad. Después la sociedad pues tuvo ganancias, puede incrementar su patrimonio, comprar más activos,
pero la sociedad es la que siempre va a estar respondiendo sobre lo que vaya haciendo a lo largo del tiempo. Es importante platicar. Como lo comentábamos, existe una cuestión que se llama velo corporativo, y este velo corporativo es muy importante mantenerlo como, tener en la idea de que existe y que este velo es el que nos va a proteger a las sociedades. Este velo corporativo tiene que haber una técnica jurídica para poder levantarlo y acudir hacia los socios, en el cual, bueno, pues siempre es una ventana de oportunidad importante para nosotros como representantes de las sociedades, que tenemos que cuidarlo, protegerlo, y en un momento más vamos a ver en qué momento solamente es cuando podemos romper este velo corporativo. ¿Qué pasa cuando tenemos una infracción en temas fiscales? En el momento en el que no cumplimos adecuadamente con una norma, por ejemplo, no presentar adecuadamente el pago de los impuestos o presentar una declaración fuera de tiempo, en esos puntos en específicos podríamos incurrir en acciones que nos impliquen una multa. Esto es no presentar la declaración anual, se presenta la declaración anual en su momento, pero no, pero el hecho de que la presente y pague los impuestos no le va a quitar la multa. Estos puntos en específico, por ejemplo, empiezan a ser como foquitos rojos para la autoridad del por qué se están incumpliendo, además de que, bueno, tiene toda nuestra información fiscal ya subida en el sistema con la contabilidad electrónica, como un tributario tiene la comunicación directa con todos las sociedades, con los contribuyentes en general. Entonces, es importante ver que independientemente de que se paguen los impuestos, siempre puede haber las multas cuando se pagan extemporáneamente, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Esto, cuando existe una infracción súper importante, por ejemplo, antes, cuando se deducían compras con facturas falsas, ahora pues ya no son falsas porque todas tienen una línea, una cadena digital. Pero antes de la factura electrónica, decían, bueno, es que compró facturas y las facturas son falsas, son documentos apócrifos. Al ser documentos apócrifos, la persona moral como tal no era la que pues la que tenía la pena privativa de la libertad, porque la persona moral es un ente jurídico imaginario. ¿Quién tiene la responsabilidad? Pues el administrador único en ese momento. Entonces, esos son los tipos de responsabilidades que podemos tener. Cuando tenemos un delito como la defraudación fiscal o la defraudación fiscal equiparada, en estos momentos es quien responde ante el fisco. Bueno, va a responder el administrador único o el gerente general o el presidente del consejo de administración. Como sea que se le llame a la persona que lleve a cargo las acciones de la sociedad, es quien va a responder. Por eso es la importancia de tener en cuenta ese tipo de hechos que podrían considerarse como hechos delictuosos. Bueno, pues la responsabilidad de los delitos fiscales, bueno, tienes que ser consciente de la realización del delito. Sabemos que están ahí en ley. El hecho de que no se conozca la ley, pues sabemos que no exime su cumplimiento, pero al ser conocedores del derecho, bueno, pues también los asesores podríamos tener algo de responsabilidad por tener, por ejemplo, planeaciones fiscales donde se intenta optimizar la carga contributiva de las sociedades mercantiles, que al realizar ese tipo de acciones y tener, pues vamos a decirlo, puntos que puedan infringir la ley en esa delgada línea de lo que es dentro del derecho y lo que es fuera de derecho, al romper esa línea podríamos incluso también ser responsables, y por eso es que existe una cuestión para los asesores que se llama esquemas reportables, que es cuando tú tienes un ahorro fiscal que le generas a un cliente, aunque solamente se lo hayas propuesto, no que no te lo haya comprado necesariamente la planeación, pero con el hecho de proponerlo, necesitamos reportarlo. Y el no reportarlo, pues bueno, va en penas que van hasta los 22 millones de pesos para los asesores de las empresas. Entonces, es importante, bueno, tener que los tipos de delitos fiscales, que es fiscal penal en este momento, pueden llegar a afectar a las empresas, a la empresa como tal, la persona moral, que lo pueden mandar a la liquidación, al administrador único, presidente del consejo de administración, gerente general o director, como sea que se llame la persona que lleva la dirección de la sociedad,
y en su caso, pues también tener multas para los asesores de las sociedades. Bueno, realizar conductas, bueno, cometan conjuntamente el delito, incluso puede haber una cuestión que llamamos delincuencia fiscal organizada, en la cual, pues, como dice la Constitución, que 3 personas o más se considera delincuencia organizada. Entonces, si es el administrador único, un socio y el asesor fiscal, ya en ese momento es delincuencia fiscal organizada, y pues habrá que tener mucho más cuidado en cómo se están realizando los actos tendientes a tener una optimización de la carga contributiva. Optimizar la carga contributiva no es un delito mientras no se infrinja la ley. Mientras no se cometan actos delictuosos, pues bueno, pues puede hacer, para eso está la ley, para eso nos da un campo de oportunidad, una ventana para poder trabajar y ver si hacemos un paso, a lo mejor pago 10 pesos de impuestos, si hacemos 2 o 3, a lo mejor pago 7 pesos de impuestos. Se vale, pero lo que no se vale es comerse los impuestos o hacer acciones tendientes a cometer delitos, delitos que son pues trascendentes para las empresas y las personas que están involucradas en ellas. Bueno, servir a otra persona como instrumento para ejecutarlo también es una de las formas de cometer esos delitos. ¿Qué pasa? Bueno, a lo mejor el administrador único no tomó la decisión, pero sí usó un apoderado, ¿no? El apoderado es quien firmó el contrato, el apoderado es quien adquirió las facturas, quien dio las órdenes de pago. Entonces, bueno, los FDIs. Entonces, en ese momento también el involucrado, el apoderado, es responsable, pues, responsable sobre estos delitos. Lo importante aquí también es ver, pues, cuando recibimos un poder, ver hasta qué punto nos lo están otorgando y cuáles podrían ser las consecuencias jurídicas al corto, mediano o largo plazo para los asesores. Bueno, induzca dolosamente a otro a cometerlo, que podemos considerar que pues, puede ser una inducción dolosa para cometer un delito. Sabemos que existe el delito, sabemos que si hacemos determinadas cuestiones podemos caer en el delito y aún así se lo proponemos. Eso puede ser específicamente para los asesores. El asesor fiscal, de acuerdo con esta cuestión de esquemas reportables, es cualquier persona, no importa, no tiene que ser necesariamente contador, abogado, administrador de empresas, es quien te dé un consejo, ese es tu asesor. Y aunque te dé nada más el consejo, tu compadre, el vecino, tendría que reportarlo en esas cuestiones de esquemas reportables. Entonces, todo lo que hagan se tiene que estar reportando a la autoridad para ver estrategias fiscales dolosas. Y además, quiénes son los involucrados. Las personas que ayuden dolosamente a otros a su comisión, sabiendo que existe el delito, aún así te pongo los medios, tenemos la comunicación vía correo electrónico, vía WhatsApp, vía Telegram, para cometer el delito, sabiendo que al cometer ese delito en específico, podríamos llegar, o sea, al cometer esas acciones, al hacer esas acciones, podríamos llegar a un delito, entonces te estoy ayudando dolosamente y en ese momento podemos caer en en estos tipos de responsabilidades. Aquí nos pregunta Cian, dice, hay una sociedad de hermanos trabajando, pero todos están dados de alta como personas físicas, pero son independientes a la vez. Entonces, no es a lo mejor una sociedad como tal. Están constituidos por medio de un acta constitutiva elevada ante la fe de un fedatario público, como un corredor o un notario público. ¿Cian? Si quieres, Esther, continúa con tu presentación y al final generalmente hacemos un espacio para preguntas y respuestas y para que algunos de los participantes te puedan preguntar directamente. Perfecto. Continúa y al final juntamos las preguntas. Muy bien, entonces, de esos tipos de delitos fiscales, en general de lo que nos marca el Código Fiscal de la Federación, los que más nos afectan a las sociedades mercantiles son el contrabando y la defraudación fiscal. El contrabando, pues sabemos que es cuando se cuando se introduce en el país mercancía que no pagaron los impuestos aduanales adecuadamente, y la defraudación fiscal es cuando existe el dolo por no pagar completamente el impuesto o hacer actos tendientes a no pagarlo adecuadamente, como pueden ser pues, los EDOs al adquirir comprobantes fiscales que son falsos. Entonces, bueno, que tienen operaciones simuladas. Entonces, con todos estos cambios, nos podemos llegar muy fácil a la defraudación fiscal o la defraudación fiscal equiparada. Sobre estos temas, bueno, pues el Código Fiscal nos va a ir diciendo, la defraudación fiscal
puede ser, bueno, pues considerada como tal al usar documentos falsos. Los certificados de sello digital, como lo comenté hace un momento, ya pues no pueden considerarse que sean falsos como tal, porque todos pues es un documento emitido, que incluso es firmado y tiene un sello digital, entonces todos son auténticos, ya no hay CFDIs falsos. Antes existían facturas falsas cuando tomaban una factura de una persona, iban a una empresa diferente y mandaban a hacer otro tiraje de facturas o llevaban 2 facturas a la misma empresa, por ejemplo. Entonces, dentro de todo esto, ya es complicado de documentos falsos. Sí podríamos tener un documento falso con un pedimento de importación, con cuestiones que no tengan sellos digitales como tal. O algún documento en específico que no tenga un sello digital como tal, podría ser un documento falso. Mientras tenga un sello digital, todos son auténticos. Bueno, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes, que aunque se soliciten los comprobantes, no los estén emitiendo. Manifestar datos falsos para obtener devoluciones que pues presenten 2 veces la misma declaración, que por ejemplo digan tuve estas deducciones y no anexen los comprobantes, que se asienten información falsa en general o pues una mayor cantidad de deducciones y compensación de IVA. Proporcionar datos falsos en los registros contables, como lo comentamos, bueno, pues esos van de la mano. Omitir contribuciones retenidas o recaudadas. Esto es un punto, híjole, bien, bien importante, porque muchas veces cuando se tienen los ingresos dentro de las empresas, pues sabemos que la nómina es sagrada. Entonces, lo primero que se paga es la nómina. Ahora, con esta cuestión de la pandemia y que no teníamos la misma cantidad de ingresos, a veces decíamos, bueno, ¿qué pago? Nómina, impuestos, seguridad social, a los proveedores, la renta, todos mis gastos fijos. Lo importante aquí es que no pagar las retenciones, que es la retención de ISR, por ejemplo, a los trabajadores o a las personas físicas que tuvieron alguna actividad con la persona moral y se les retuvo el ISR o IVA. En ese momento, eso es penadísimo y es muy importante estar al corriente en retenciones, bueno, de los impuestos en general, pero las retenciones en particular es fundamental pagarlas porque eso fácilmente se puede hacer penal, porque además, pues ya lo declaramos, ya tenemos la nómina timbrada, tenemos el CFDI que está timbrado también, entonces el SAT ya sabe cuánto tienes que enterar, ¿no? A lo mejor dice, bueno, pues sí, pues ya hay ese retenido menos el retenido, pues ahí te va la diferencia o el IVA. Pero en estricto sentido, pues el SAT sabe cuánto le debemos de cada uno de esos impuestos y la causa penal se puede abrir fácilmente al no enterarlos. Pues bueno, es una cuestión, digamos, común en muchos municipios o parte de gobierno que luego no enteran las retenciones o no timbran la nómina. O sea, no es que no tiene la nómina timbrada y al no tener la nómina timbrada, pues el SAT no tiene reflejado el ISR que ya te retuve. Esto pues también es un delito, pero bueno, los medios y las responsabilidades de los servidores públicos en su caso serán específicas. Entonces, sobre las sociedades mercantiles, ¿quién va a ser el responsable por el no pago de estas retenciones o de lo recaudado en IVA? Pues el administrador. Esto es importante manifestarlo y cuando tenemos un consejo de administración es el presidente y es el tesorero, porque para eso se están encargando de llevar la tesorería. Entonces es súper importante tener esto muy en cuenta porque luego se hace fácil no enterar las retenciones en tiempo. Y pues ya sabemos la consecuencia penal fiscal que puede tener, que es la defraudación fiscal. No es equiparada. Esto con el pagar el impuesto no se quita la querella presentada por el SAT, continúa el proceso hasta, bueno, y tenemos mientras la pena privativa de la libertad, que es pues, más importante de un ser humano, es su libertad. Cuando los delitos sean calificados, las penas se aumentarán en una mitad. Bueno, pues cuando sean, ¿cómo van a ser los delitos calificados? Cuando tengamos varias personas actuando como la delincuencia fiscal como delincuencia fiscal, cuando van a actuar más personas dentro de ellos.
¿Quiénes son? Bueno, pues como lo comentábamos, los responsables, quien consiente el delito, es decir, a lo mejor quien lo hizo todo el administrador de la sociedad o el gerente, que no es el administrador único. Pero el administrador único se enteró, lo consintió y nunca revisó. Entonces también él es responsable. Quien realiza la conducta delictiva, en este caso, pues el capturista, quien consiguió la documentación, cometa conjuntamente el delito, es también el responsable, se sirva de otra para ejecutarlo, induzca dolosamente a su comisión o auxilia a otro después de su comisión, cumpliendo una promesa anterior, por ejemplo, pues te emite un CFDI apócrifo, bueno, un CFDI que tiene operaciones simuladas para que a partir de ello obtengas mayor deducción, bajes obtengas deducciones. Entonces, a cambio de ello, pues bueno, te voy a conseguir pues algo en específico, una promesa en general, además del pago de la comisión por la emisión del CFDI. Entonces, a partir de ello, pues estas personas son las que van a ser las involucradas en los delitos, pero siempre a quien se llevan primero es al administrador único porque es el que está ahí identificado. La responsabilidad solidaria de las personas, de las personas físicas, pues son, como lo comentamos, el director general, gerentes o administradores, así como los socios accionistas dentro de las sociedades. ¿En qué porcentaje, en qué medida y cómo es? Por ejemplo, cuando tenemos un crédito fiscal y, tenemos un crédito, hubo una auditoría o fue un crédito fiscal autodeterminado al presentar una declaración, no se paga y la persona moral incurre en una de las fracciones del artículo 26, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, que nos dice, bueno, pues no solicita su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Si no solicito mi inscripción, no puedo estar emitiendo facturas, pero sí puedo cometer algunos otros tipos de delito. En este rubro sobre la responsabilidad solidaria por créditos fiscales, nos vamos a quedar con dos puntos que son los que generalmente ocurren, que es que cambie su domicilio o desocupe el lugar local que tenga el domicilio fiscal. ¿Cuál es la diferencia? Cambie su domicilio sin dar aviso, es cuando te cambiaste de domicilio, pero el SAT te localizó. Y desocupar el domicilio es que el domicilio fiscal que tienes presentado, declarado ante el SAT, se desocupe, esté vacío, o sea, desocupado es que nadie lo ocupe en ese momento, que vayan una o dos veces y que no haya nadie, entonces podrían determinar que se desocupó el domicilio. Aquí es muy importante y esa es la principal causa de responsabilidad solidaria que en mi experiencia profesional he defendido. ¿Qué ocurre? Bueno, pues es que desocupó el domicilio fiscal, lo deshabitó. El decir es que está deshabitado el domicilio es diferente a desocupado. La palabra sí importa porque el Código Fiscal de la Federación lo que establece es desocupe el domicilio, no deshabitar. Deshabitar es que no está habitado, no es una casa habitación, es un inmueble comercial. Desocupar es que hubieran sacado todo, pero entonces tendrían que haber pues levantado las cortinas del local comercial o abierto la puerta, si era una casa habilitada, para verificar que adentro efectivamente no había nada. Muchas veces el acta circunstanciada dice, es que había basura en el frente, vi que no había correspondencia que hubieran recogido, fui a la casa de al lado, pregunté y generalmente nadie se identifica. Es un hombre de edad de 35 a 40 años, moreno, de aproximadamente unos 70, ojos cafés, y después fui a la casa de la vecina de al lado y describen a la persona. Esas actas circunstanciadas pues son muy endebles porque no te dan la certeza del modo, tiempo y lugar y que lo que ellos dijeron sí sea real. En ocasiones podemos tener pues cerrado el domicilio fiscal por la seguridad, pues que no es algo que pues no es complicado muchas veces. Entonces se trabaja a puerta cerrada, somos sigilosos, no están, no platicamos con los vecinos, a lo mejor no nos ven entrar y salir, porque a lo mejor no es un comercio que tenga que estar aperturado al público para que lleguen y me compren un producto. A lo mejor todo lo vendo por internet. Entonces, ¿qué pasa cuando la sociedad, cuando dicen los vecinos, es que lleva meses? Súper, o sea, no te dicen específicamente cuánto tiempo ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, para que determinen que está desocupado el local comercial.
Entonces, lo importante aquí es estar consciente, se tiene un crédito fiscal a cargo, el domicilio siempre tiene que estar aperturado, tiene que haber alguien. Yo le recomiendo a los clientes, bueno, pongan si va a estar cerrada la puerta, pongan un letrerito que diga horario de atención de tal a tal hora, para que sepan que sí están ahí. Y que si en ese momento llegan y pues no hubo nadie, bueno, pues es porque a lo mejor el horario de comida. También esto ocurre, un ejemplo, cuando van a notificar algo y te terminan notificando por estrados. Pues notifican por estrados, que es donde pegan el papelito y en el SAT, como si todos fuéramos muy seguido al SAT a verificar que no tengamos nada ahí. Y en ese momento te dicen, no, es que pues no lo encontramos, porque fueron pues a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, que pues todavía en provincia acostumbramos salir a comer de 2 a 4. Entonces, bueno, pues si fuese en ese momento, pues el horario de comida, no había nadie en la oficina efectivamente, pero eso no significa que estuviera desocupado. También, pues a lo mejor no me gusta barrer o es un lugar donde continuamente hay aire, la vecina de 2 casas, ella no barre, su basura me llega enfrente de la casa, entonces, pues por eso había hojas, había polvo, la correspondencia, bueno, pues a lo mejor ese lado de la puerta no la abrimos, entramos por otro, o sea, puede haber muchas explicaciones, pero no por parte del SAT para decir que específicamente por no tener barrido el frente de la casa y que el domicilio ya por eso esté desocupado el domicilio. Es, bueno, importante siendo esto. Entonces, ahora la notificación, tiene que haber una notificación previa antes de notificarte la responsabilidad solidaria, y esta notificación previa es importante porque es el derecho de audiencia que tiene el responsable solidario para manifestar lo que a su derecho convenga y tener pues este derecho constitucional, el derecho humano para defenderse. ¿Qué ocurre en ese sentido? Bueno, ¿quiénes van a ser los responsables? Los responsables son el administrador único, quien lleva la dirección al 100%, después los socios en el porcentaje que sean socios de la empresa, que es pues, el 50%, el 25%, del porcentaje que sean socios, esa va a ser su responsabilidad solidaria. Que es también importante decir aquí, que si el crédito fiscal, por ejemplo, es de 100 pesos o 100,000 o 1,000,000, entonces va a ser responsable solamente sobre ese monto, sin multas, sin la actualización del dinero en el tiempo, pero sin multas, lo cual pues es, las multas muchas veces es más o menos el 70% del crédito fiscal, porque de entrada tenemos el 55% de multa directa sobre el importe de los impuestos, más cada una de las multas de forma por no presentar IVA e ISR mensual y luego el anual. Adecuadamente porque, bueno, si hubo un crédito fiscal, pues el SAT determina que no se presentó bien la declaración. ¿Qué ocurre con los EFOS? Las empresas que, bueno, que tenemos supervigiladas en este momento, vamos a tener restricciones temporales de sellos, responsabilidad solidaria de los socios, esa sí es directa, que cuando te determinan que una empresa estuvo facturando operaciones simuladas, la responsabilidad es directa hacia los socios y hacia la administración. Bueno, no licitan, no hay subsidios, no hay estímulos. Hay una cancelación en el padrón de importadores, sanción a la persona moral, que esto es la disolución. La forma de darle muerte a una persona moral es, pues, mandándola a disolución. No hay oportunidad de resarcir el daño. No hay suspensión en el proceso, que es la reparación del daño, que es decir, bueno, le causé al fisco un daño de 1,000,000 de pesos, pagó el 1,000,000 de pesos y se acaba el proceso penal. No, aquí continúa hasta las últimas consecuencias, siempre y cuando sea un EFO gravoso, vamos a decirlo, donde el importe sea de 7,804,230 o más del monto de las facturas, bueno, de los FDIs elaborados sin IVA. Y bueno, no hay un acuerdo de reparación. ¿Qué ocurre con las empresas que son las empresas que dedujeron operaciones simuladas? Bueno, en estas también existe hay una ventana donde tenemos una responsabilidad, tenemos también restricción temporal de sellos hasta que se haya aclarado, una responsabilidad penal que es la disolución, una responsabilidad de la administración y una multa del 55 al 75% del impuesto del ahorro fiscal que se hubiera obtenido
por el uso de ese CFDI pues, para una operación simulada. ¿Qué ocurre cuando después de todas las operaciones con una empresa en específico, esto es de las operaciones de esa empresa que sean detectadas, cuando tenemos más de 7.804.230 pesos, bueno, entonces no vamos a tener, igual que con los CEFOS, no tenemos un acuerdo reparatorio, no hay criterio de oportunidad y no hay suspensión del plazo. Entonces es muy importante, pues bueno, aclarar estas situaciones en el momento oportuno. La ley nos dice, bueno, ya cuando se va a considerar delincuencia organizada y afecta a la seguridad nacional. ¿Qué ocurre en este punto? Bueno, como nos van a comentar o no, también soy autora, coautora del libro Operaciones amparadas con comprobantes fiscales, artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. En este libro lo que analizábamos dentro de los puntos y que además analizan en las defensas, claro, es qué ocurre que el más vulnerable en este proceso pues son los EDOs, porque ellos no se les notifica, se publica un listado en el Diario Oficial de la Federación de las empresas que tienen operaciones simuladas, o sea, de los CEFOS, pero a ellos sí se les notifica, sí existe un procedimiento, pero a los EDOs, las empresas que deducen las operaciones, que pues es el común, entonces de ellos no se les notifica y uno no se entera. Pues tenemos restricciones de sellos digitales y en ocasiones son facturas, híjole, como viáticos. En los viáticos ocurre muchísimo, que muchas veces pues no declaró la otra persona, fue determinada como un EFO, y entonces pues tenemos viáticos de 200 pesos, facturas pequeñitas, porque no podemos estar vigilando siempre al proveedor que a lo mejor nos vendió o nos surtió gasolina o nos vendió papelería, ¿no? Que en ese momento siempre estén localizados, que paguen a tiempo las contribuciones, que se encuentren, que si las enteren, que si recauden, o que no sean un EFO híbrido, que estos son que entregan CFDIs por operaciones simuladas y además CFDIs reales que sí amparan operaciones reales. Entonces, dentro de toda esta gama, pues cuando nos enfrentamos con un EFO que pues sí fue un EFO híbrido y que sí tuvimos operaciones, lo importante es tener toda la materialidad alrededor de todas las operaciones que estuvimos realizando, y a partir de esta materialidad que sí se tuvo, pues tomar en cuenta y ir con la autoridad. El punto es que pues muchas veces no nos enteramos hasta que se nos cancelan, suspenden los sellos digitales, o cuando tenemos ya un problema pues mayor, que tenemos una auditoría, que salen esas cuestiones, que tenemos un aviso de que determinadas personas con RFCs específicos, las operaciones con ellos no tuvieron ni tienen efectos fiscales porque fueron terminados en la lista definitiva del 69B del Código Fiscal de la Federación, la lista negra. Entonces, hasta este momento nos enteramos y ese es nuestro primer momento para poder acudir a la autoridad. El Código Fiscal dice que ya se nos fueron los 30 días, pero la realidad es que la primera vez que nos enteramos. Lo que procede, bueno, pues es ir al amparo, un medio jurisdiccional, en el cual pues solicitemos el amparo y la protección de la justicia federal para defendernos sobre las actuaciones de un tercero y del SAT, que nos quieren quitar los efectos fiscales de operaciones que sí tuvieron, que sí son reales. Vaya. ¿Qué ocurre? Bueno, pues otro punto importante para ver con los EDOs es que dentro de todo el andamiaje y de todo lo que tenemos con ellos es la responsabilidad en específico. Lo importante es que podemos aclarar algunos puntos, que podemos ver, a lo mejor pues conviene quitar el comprobante, conviene presentar una aclaración, porque pues la operación es real. O sea, yo sí, pues salí, se compraron los productos en ese lugar, tengo o no la posibilidad de demostrar la materialidad del producto, del servicio, pero pues son 200 pesos. ¿Qué te conviene más? ¿Estarte peleando con el SAT o mejor quitarlo? Habrá que ver qué es lo que nos conviene más en esos momentos en específico. Vamos a entrar ahora a qué infracciones pueden cometer los asesores. Los asesores como tal, bueno, pues ahí están en el Código Fiscal de la Federación, no fueron usados mucho tiempo,
pero ahora la novedad es que sí van a comenzar a usarse y eso ya lo tenemos muy claro muchos asesores desde la implementación de los esquemas reportables. ¿Qué pasa con los asesores? Bueno, pues toda la persona que sea asesor, aconsejar o prestar un servicio para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución en contravención de condiciones fiscales es responsable. O sea, como vemos, no dice el contador, el abogado, el administrador de empresas, es con quien asesore, aconseje o preste un servicio para omitir total o parcialmente. A lo mejor no lo estoy omitiendo total o parcialmente, es una optimización de la carga contributiva, lo cual pues sabemos que no está penado la optimización, pero sí los malos entendidos. Entonces habrá que ver si presentar los esquemas reportables, si ir más allá del andamiaje o ver sobre la prestación de los servicios en específico. Si estamos omitiendo el impuesto, si puede existir una idea de que se puede omitir el impuesto en realidad, entonces habrá que prestar más atención en las planeaciones, que luego hay muchas planeaciones fiscales súper agresivas, en las cuales sí se omite de verdad muchísimo impuesto. El omitir total o parcialmente, la verdad es que el total, yo considero que el agente investigador sería muy complicado que nos demuestre, porque el total del impuesto es pagar cero. Si tuvimos un ingreso de 10 millones de pesos, 40 millones de pesos, y no se va a pagar nada de impuesto, bueno, pues ahí sí sería muy complicado, ¿no? Pero si vamos a omitir, o parcial, ese es otro tema. Pero totalmente, para mí es muy complicado que en una planeación no te pongan a pagar, aunque sea 2 pesos de impuestos. Colaborar en la alteración o la inscripción de cuentas o asientos o datos falsos en la contabilidad y en los documentos que se expidan. Entonces, cuando están colaborando los auxiliares, el contador en específico y asienten datos falsos, esto es pues muy importante a verificar. También es importante verificar que a veces, por ejemplo, empezaron a ocurrir muchas diferencias al momento de presentar las declaraciones anuales, en el que veíamos que tenían dobles ingresos, que era el mismo ingreso, pero eran 2 veces la misma factura, nada más que por alguna circunstancia, a lo mejor se había emitido el CFDI, y al momento de emitir el CFDI resulta que no tenían, que había algún error. Lo cancelaron en el sistema, en Compact, vamos a decir, por decir un lugar, pero no lo cancelaron en la página del SAT. Entonces el SAT tenía 2 veces la factura. Que pues, ¿cómo se demostraba eso? Bueno, pues decir, bueno, es que la del SAT no se dio de baja, la cancelamos, hay una aclaración. Pero que dice el SAT, bueno, pues a lo mejor estaban ahí incurriendo porque se registraron datos falsos, podríamos manifestarlo, porque en las pólizas solamente se registraba una vez el ingreso. Entonces, pues lo correcto era solamente registrar una vez el ingreso, porque solamente había sido una vez en específico, y el CFDI, pues aclarar cuál es el que era el bueno y cuál era el que tendríamos que haber cancelado, que se canceló en el sistema y no en el SAT, para cancelarlo también en el SAT. Ser cómplice en cualquier forma no prevista en la Comisión de Infracciones Fiscales. O sea, si tú estás actuando en contubernio con alguien más para cometer un delito, eres el cómplice y aunque no se contemple, en cualquier forma no prevista, o sea, con que no esté, pero al final termine siendo una infracción fiscal, entonces también eres parte. Esto también, ¿quién podría ser parte? Pues el auxiliar, el asesor mismo, el que los presentó, el abogado, todos los que estuvieron involucrados en hacer una operación, incluso hasta los notarios. Eso también es importante, pues ver lo que podrían ser responsables. ¿Cuáles son las sanciones que nos establece el Código Fiscal de la Federación? No estamos hablando de esquemas reportables, son solamente sanciones por las comisiones. Una multa de 54,200 pesos a 85,200. ¿Qué nos va a decir esto? Bueno, si además va en contra de los criterios del SAT, la multa se aumentará de un 10 al 20% al momento de tener de un 10 al 20% del monto de la contribución omitida, sin que dicho aumento exceda del doble de los honorarios cobrados por la asesoría, del consejo o la prestación del servicio. Te puede decir, no, pues yo no le cobré nada por aconsejarlo. Yo soy chismoso natural. Vi que había una buena oportunidad, que mi compadre lo había tenido y yo se lo platiqué y él lo quiso implementar. Yo no le cobré nada, pero bueno, entonces ahí nada más nos van a cobrar 54,200 por ser el chismoso. Entonces es importante verlo.
¿Qué ocurre? Pues nos podemos poner una vacunita como asesores, que de hecho en los contratos en el despacho, para asesorías, pues luego sí los ponemos desde el contratito, que nos dice el propio artículo. Bueno, si tú le dices al momento de presentar un plan de una planeación fiscal o de alguna asesoría, lo que le puede decir al SAT es, mira, contribuyente, mira, cliente, te voy a dar esa asesoría, pero puede que no le guste al SAT. Puede que lo vea mal, pero yo te estoy avisando a ti que está mal, perdón, o sea, yo la considero que es legal, que está fundada, pero me puede decir en algún momento del SAT que va en contra de sus criterios normativos internos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, nos está diciendo que cuando se manifieste en la opinión que se otorgue por escrito, que el criterio contenido en ella es diverso a los criterios dados a conocer por las autoridades fiscales, en los términos del artículo 33, fracción primera, inciso H, bueno, sería del revés, del Código Fiscal, o bien manifiesta también por escrito al contribuyente que la asesoría puede ser contraria a la interpretación de las autoridades fiscales. Pues generalmente el SAT nos va a andar malinterpretando, ¿no? Entonces lo importante en este momento es decir que puede ser, o sea, existe una posibilidad de que el SAT no le guste lo que vamos a hacer, y es que generalmente pues no le gusta cuando obtenemos ahorros fiscales, pero dentro del mismo andamiaje fiscal que existe sin salirnos de la ley. Podemos estirar la regla, hablarla un poquillo, pero sin romperla. Eso es fundamental porque entonces no solamente vamos a meter en problemas al contribuyente o al cliente que nos está contratando y dando su confianza al tener nuestros servicios, sino que además también vamos a ser afectados como asesores fiscales. Lo importante aquí para mencionar es que esto no es nuevo. Este artículo no es de la reforma del 2019 que entra ahora en vigor en el 20. Tiene años, lo único es que no se había usado, pero sabemos que se va a empezar a implementar y por eso es importante estarlo viendo y tenerlo en la mira, esta cuestión, para que no nos sintamos sorprendidos y saber específicamente qué es lo que podemos hacer en su momento. Rodolfo, tienes la mano levantada. Ahorita al final te doy primero la oportunidad para intercambiar alguna idea. Con todo gusto. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación? Autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de las facultades estará lo siguiente. 1. Proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello, H. Procurará dar a conocer en forma periódica mediante publicación en el Oficial de la Federación los criterios no vinculativos de disposiciones fiscales y aduaneras. Criterios no vinculativos, la verdad es que yo no los conozco, yo nunca he visto que sí los estén publicando. Los criterios no vinculativos es lo que al SAT no le gusta y que si estamos haciendo esto que vaya en contra de los criterios no vinculativos, entonces es que son los criterios no vinculativos, dicho en términos llanos, es como las malas prácticas que el SAT va detectando que van haciendo los contribuyentes pagadores de impuestos. Entonces, lo importante aquí es saber que pueden existir estos criterios y qué es lo que se supone que no se tienen que hacer o cuáles son las malas prácticas detectadas. Cuando tenemos un contador que nos dictamina, ¿para qué existe esta cuestión del dictamen? El dictamen, como sabemos antes, era obligatorio, ahora ya no. Era importante su desarrollo. ¿Por qué? Porque era como tener un mini chatcito que al demás tú le pagabas para que te fuera a auditar. Auditar era hacer pruebas selectivas de la información, ver que se hubieran pagado adecuadamente los impuestos y entonces podríamos corregir nuestra situación fiscal si por alguna cuestión no cumplía con los requisitos fiscales o en su momento, pues, el auditor, mira, tienes este impuesto a pagar porque yo determiné a partir de mis pruebas selectivas que pues no estaba bien pagado. Bueno, el contribuyente hace una autocorrección por dictamen o una complementaria por dictamen para pagar los impuestos que no se hayan pagado en su momento, o bien el auditor emitía un dictamen negativo donde decía no quiso pagar los impuestos aunque se le dijo que estaba mal. O con la información que tenía que no era suficiente, podía decir no es con un párrafo de énfasis en el que decía pues la información que yo obtuve no fue suficiente para saber si se había cumplido adecuadamente con la contribución. A partir de ello,
nos decían, bueno, pues si tú viste, auditor, que no se pagó el impuesto bien y además lo diste como un dictamen positivo, eres responsable. Porque si no estás observando que las están omitiendo impuestos recaudados como IVA, no están pagando las retenciones adecuadamente, que son las de los trabajadores o cuando tienen operaciones con personas físicas, las trasladadas o las propias del contribuyente, con cualquiera de esos 4 rubros que no se observe adecuadamente, también vas a incurrir en una infracción. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, incluso le pueden quitar su cédula e inhabilitarlo por un periodo de hasta 3 años para ejercer la carrera de contador público certificado, que es el emitir dictámenes ante el SAT. O sea, le cancelan su cédula especial del SAT. Esto es importante. Ya no está tan usado el dictamen porque ya no es una obligación, porque vieron pues que muchas veces con pasar el dictamen pues se medio vacunaba a la empresa, porque al momento de llegar a una auditoría primero tenía que ver al auditor, pedirle sus papeles de trabajo, trabajar en esa auditoría. Cuando no cumplía con la información, no era suficiente, se decía, abandonaban la auditoría con el contador público certificado para ir a tocar la puerta a la empresa. La cuestión es que en la orden de visita domiciliaria o solicitud de información y documentación con el que se aperturaba visita domiciliaria o revisión de gabinete, muchas veces la información, esas 2 formas, auditoría y revisión de gabinete, son las 2 formas de fiscalización más usadas en el SAT para ver los impuestos de los contribuyentes. Muchas veces, cuando iban a tocar la puerta del contribuyente, no se fundaba adecuadamente el orden de visita domiciliaria. ¿Por qué? Porque era importante que dijeran de la información que tuvo el contador, qué fue lo que te hizo no saber que se le había pagado adecuadamente IVA y SR y en su momento el IET. Entonces, al no tener esta información y no fundar y motivar adecuadamente el orden de visita domiciliaria o la solicitud de información, teníamos una nulidad llana del crédito fiscal y pues bueno, se habían ido en ese momento pues como 2 años de trabajo del SAT para llegar al crédito fiscal. ¿Qué pasa también? Pues también tenemos actividades vulnerables, como saben. Las actividades vulnerables pues se hicieron para evitar el financiamiento al terrorismo, que se consideran que vienen del narcotráfico, que es un cáncer para la sociedad mexicana. Y los asesores también tenemos que presentar determinadas actividades, como cuando asesoramos directamente al cliente para la compra-venta de bienes muebles inmuebles o la cesión de derechos sobre estos, por la administración y manejo de recursos, valores o cualquier activo de los clientes, por el manejo de la cuenta bancaria o de ahorro, la organización de aportaciones de capital o cualquier tipo de recursos como la constitución, operación, administración de las sociedades mercantiles y la constitución, escisión, fusión, operación de administración de personas morales o vehículos corporativos, incluso el fideicomiso. En esos puntos, cuando como asesor independiente tú tengas directamente el token del cliente y hagas el manejo de la cuenta bancaria, cuando estés en el momento de la compra de la compraventa del inmueble y se firme o que estés ahí viendo las operaciones, todos esos esquemas tienes que reportarlo. La realidad es que prácticamente no se hace, pero sí tendríamos que estar informando. Cuando hacemos nosotros que el contador o el abogado hace el proyecto, el esquema, los estatutos para la constitución de una sociedad o las actas de asamblea para fusiones, decisiones, todas esas tenemos que estarlas reportando porque es una actividad vulnerable, porque puede afectar la finalidad del fisco en general y podríamos estar financiando por ahí diversas operaciones. Entonces, ¿qué es importante decir en este momento? Que no cuando eres empleado, no cuando se reciben, que estás a disposición de tu patrón. Cuando eres independiente es cuando se podrán hacer y cuando tú lo haces en nombre de representación por medio de un poder, por ejemplo. Entonces, en general, los delitos que pueden cometer los asesores, pues son como muy específicos al no informar o al coadyuvar para poder omitir total o parcialmente los impuestos. También existe una responsabilidad por los delitos que puedan cometer los directores y empleados. Esto, pues no voy a adelantar aquí porque es lo del Código Penal.
¿Qué es lo que puede ocurrir con una persona moral? Que sus trabajadores cometan un delito, por ejemplo. Es una empresa transportista y esa empresa transportista, sus empleados están traficando con estupefacientes o armas, o están con inmigrantes ilegales. Entonces, al momento de tener en el transporte ese tipo de productos, podremos cometer un delito. No lo comete directamente la persona moral, pero sí uno de sus empleados. Entonces, tenemos consecuencias jurídicas al realizar ese tipo de acciones. Las consecuencias jurídicas hacia la persona moral es la disolución. Primero vas a tener una pena, una multa, que te decomisen el camión en este caso. El momento en el que se lleva a cabo pues la sentencia, van a publicarla, podrán incluso determinar que se tenga que disolver la sociedad, matarla, que es la forma en la que se tiene una pena para la persona moral. Y al disolverla, bueno, pues se disuelve y los activos van hacia el fisco federal. No se reparten entre los socios. Esto es importante manejarlo. Cuando hacemos un registro, un registro fiscal erróneo, las consecuencias pues pueden ser una multa o también consecuencias graves, porque puede considerar el fisco que a partir de ese registro fiscal erróneo, pues obtuvo un beneficio indebido en contra del fisco federal. Entonces, la sanción pues puede ser de 3 a 6 meses de prisión. ¿Quién es el que hace el registro contable? Pues el auxiliar, el asesor. ¿Quién es el que firmó el contrato? Entonces, esto es directamente contra los asesores de las empresas. Para la empresa vamos a perder la deducción porque está mal hecho el registro, y para el asesor incluso puede hacer la pena privativa de la libertad. Bueno, podemos tener una delincuencia fiscal, como lo comentábamos, que es cuando 3 o más personas están, que le decíamos, pues a lo mejor el cliente, que es el administrador único de la empresa, el asesor y su auxiliar, ya son 3 o más, y en ese momento podríamos tener una delincuencia fiscal, que puede ser en forma permanente o reiterada. Entonces, si en este momento vamos a tener ese tipo de actuaciones, que al fin y el resultado sea el ahorro fiscal por medio de la omisión total o parcial del pago de las contribuciones, entonces vamos a entrar en este punto de los delitos, donde podemos ser considerados como terrorismo, que es un financiamiento al terrorismo, contra la salud, por ejemplo, y clasificación de otros delitos y operaciones de recursos con procedencia ilícita. Entonces, es importante verlo cuando nos estén presentando adecuadamente los esquemas. Por eso es importante para evitar, por ejemplo, eso lo que comentábamos de los delitos que pueden cometer los directores y empleados, tener un adecuado compliance penal fiscal, donde veamos que por medio de los manuales se están cumpliendo adecuadamente con todas las buenas prácticas que tiene que haber dentro de una sociedad, con un adecuado gobierno corporativo, donde se puedan clasificar los riesgos que tiene una sociedad, una transportista, un hotel, un bar, con todas las cuestiones donde se podrán cometer ilícitos, que es más fácil que se puedan llegar a cometer al momento de tener esos manuales. Tú le podrías decir a autoridades que yo tengo los manuales, yo instruí a mis trabajadores para que no cometieran determinados delitos, y aún así lo cometieron. Entonces el delito ya nada más quedaría en contra de la persona física, el empleado que lo cometió, y no iría con la consecuencia para la persona moral y sus socios o directores. Entonces, por eso es importante tenerlo. Muchísimas gracias, Octavio. Pues, Esther, una excelente presentación. De hecho, está transmitiéndose por Facebook en el canal de Concanaco Servitur. Ya hay una lista completa de peticiones. Nos están solicitando que compartamos el material. El material veo que es mucho más robusto que lo que compartiste. Y pues hay un sinfín de dudas, tanto en el chat como de algunos de los panelistas que siempre nos acompañan de manera tradicional. Ayer participó con nosotros Ivette Quintanilla, quien está como panelista ahorita, y te quiere hacer una pregunta. No sé, Ivette, si quisieras preguntar directamente. Adelante, por favor.
Sí, gracias. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ivette. En el caso que nos mencionaba, por ejemplo, de los asesores, ¿de qué manera la autoridad va a acreditar este supuesto? O sea, que efectivamente esa asesoría fue realizada y derivado de ello se incurre en alguna de las infracciones que están señaladas. Porque, bueno, ¿Cómo lo puede comprobar? Por medio de correos electrónicos, por medio de la información, cuando se firmó un contrato de prestación de servicios, donde se especificaron cosas, donde se levantan minutas. Muchas veces las empresas, para tener un mayor orden y saber en un plan de trabajo, cuando... ay, perdón, me distraigo con tu cámara. Pero en un plan de trabajo son muchas personas para saber exactamente cómo van y que si están cumpliendo con su trabajo, ¿no? Se levantan como minutas y decimos, bueno, la tarea para la empresa, que la va a hacer específicamente Juan, es tal cosa. O sea, si el SAT llega a tener eso, nos va a poder vincular. Lo importante aquí es las pruebas que pueda tener para poder armar adecuadamente la carpeta de investigación. Excelente. ¿Qué pruebas? Pues minutas, correos electrónicos, el contrato de prestación de servicios, quién hizo los asientos contables, todo eso pues se puede tener fácil en el sistema porque Blocompact, bueno, es que es el que me sé, soy abogada, perdón. Los sistemas, en los sistemas, pues ahí sabemos quién es el que está haciendo la captura de la información. Entonces, pues es fácil saber quiénes fueron los involucrados. Es interesante la respuesta. No sé si de los panelistas alguien más quiera tomar la voz. También está Miguel Pimentel, maestro, director del Colegio de Contadores Públicos, amigo tuyo, director del Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Sabemos que Esther es una de las invitadas especiales en los colegios de contadores públicos de México. Adelante, Miguel, por favor. No, muchas gracias, muchas gracias. Bien, bien. Aquí prestando atención a las pláticas. Muchas gracias por la invitación, Octavio. No, todo bien. Por el momento no tengo ninguna duda al respecto. Muchas gracias, Miguel. Excelente, maestro. Esperemos pronto saludarlos, ya no vía electrónica. También estuvimos pues por allá con ustedes. Muchas gracias. Hay unas preguntas que las voy a hacer porque aunque pudieran ser obvias, pues es parte de lo bonito de esta plática que tenemos con un especialista. Claro y hay sí. cuestiones que hay que reiterarlas, ¿no? Te dice, Omar nos escribe, ¿el contador que captura las declaraciones puede ser responsable de defraudación fiscal? El contador, mira, la cuestión es, ¿tú sabías que la información era falsa? Que se estaba asentando inadecuadamente y con el asentarlo inadecuadamente, o sea, hay dos temas. El primero es, ¿está mal hecho el asiento contable? Hay una consecuencia que ya la vimos. La otra es, tú estuvieras haciendo la captura de la información, a ti te pasaron la información. A partir de esa información se tuvo una defraudación fiscal porque las facturas, bueno, los FDIs eran emitidos por un EFO. Pues ahí tú no tienes la responsabilidad, porque ahí te dieron la información. O sea, si eres el auxiliar que estuvo capturando como tal y tú nada más te dieron la información, tú la capturaste y seguiste con el siguiente cliente, no actuaste dolosamente. El punto es, si tú te enteraste que con esa actuación se podría cometer el ilícito, entonces sí podría ser responsable. Excelente. Pues también veo a nuestro compañero, aprovecho, el doctor Ariel Puerto Nájera, desde Mérida, Michoacán. Doble jornada el día de hoy. Venimos de estar con la delegada en Quintana Roo de Prodecon con el tema Infonavit. No sé si quieres hacer algún comentario, Ariel, aprovechando que estás del otro lado del país. No, solo felicitar a Esther por la excelente presentación y compartir conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias, Esther. Con todo gusto, Ariel, mira, lo lindo que nos deja esta cuarentena, la pandemia mundial, fue mejorar nuestras comunicaciones, donde estamos desde Tijuana hasta Mérida. ¡Qué felicidad! Y ahorita pasamos con otro compañero que está ahí del centro. Hubo una pregunta ahora de Alicia Cabrera. Te dice, si estamos haciendo home office, el local se entiende desocupado, ¿aplicaría alguna responsabilidad? Si tenemos un crédito fiscal determinado, el local nunca pudo haber estado cerrado. Lo importante aquí es que desocupado es que no haya absolutamente nada. Lo que nosotros estábamos recomendando, incluso
con mi amigo Octavio y con Raúl Merigo tuvimos una gira mexicana del curso de las consecuencias fiscales en la pandemia. Que fue un curso que amamos y al final terminé no queriéndolo tanto porque lo dimos muchas veces. Lo vimos muchas veces, sí. Sí, dentro de las recomendaciones que dábamos era, a ver, ¿es posible que tu domicilio fiscal lo puedas cambiar a tu domicilio personal? Porque es una constructora, no tenemos construcción en este momento, o por cualquier cuestión, cámbialo a tu domicilio fiscal, a tu domicilio personal para que siempre esté localizado. El punto es que cuando vaya el del SAT encuentre a alguien, porque si el SAT sabemos que durante toda la pandemia solamente no actuó 28 días. El resto del tiempo estuvo trabajando. Las empresas estábamos obligadas a estar cerradas si no teníamos una actividad esencial. Si no teníamos una actividad esencial, era muy importante cuidar nuestro domicilio fiscal, porque así podíamos tener una responsabilidad. Ahora, más aún, si además teníamos un crédito fiscal a cargo, bajo ninguna circunstancia podemos tener desatendido nuestro domicilio cuando tenemos un crédito fiscal, porque la consecuencia sí nos va a llegar a tocar a las personas físicas. Entonces, resumen, sí puede haber una consecuencia negativa por tener el domicilio fiscal cerrado, aunque nos tendrían que demostrar que el domicilio estaba desocupado. Desocupado es no tengo ni un clavo ahí adentro. De hecho, ahí agregando yo en parte de lo que platicábamos en esa gira del COVID, es cierto que el SAT estuvo ejerciendo facultades de comprobación por medios electrónicos durante esos días que estuvo supuestamente en suspensión, pero adicionalmente ya en los días que no estuvo, ha sido muy común que gran parte de los créditos y de algunas notificaciones se estén haciendo a través de los estrados. Se ha abusado un poco de esa situación, porque obviamente pues una cuestión es que para efectos fiscales se estableciera como una actividad esencial la del aspecto de la recaudación, pero otra distinta es que las empresas pudieran tener a alguien sentado 8 horas o 16 horas o 12 horas en el establecimiento con el letrero abierto y con la luz prendida, ¿no? Entonces, ahí hay una colisión entre lo que en la realidad se podía hacer contra lo que el SAT estaba ejerciendo en facultades. Hubo unas recomendaciones buenas que tú diste en ese aspecto. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la cuestión de los estrados, por ejemplo, es importante que se vayan a dar una vueltita al SAT, si los dejan pasar. Y el SAT también tiene, hay que comentar que el SAT tiene dos estrados. El primer estrado es el físico, que está en la administración desconcentrada, que te corresponda por el domicilio, y el otro estrado es el electrónico. Entonces, no está de más que entren a la página del SAT o busquen que le pregunten al señor Google cómo llegar. SAT estrados. Entonces, te van a mandar directamente a los estrados del SAT, póngale el RFC de la empresa, nada más para verificar que no tenga nada notificado por estrados. Porque nos pueden notificar multas, nos pueden notificar requerimientos, créditos fiscales, claro, si estamos abiertos en una auditoría, cualquier cuestión en auditoría o fuera de ella, como las multas y requerimientos que acabo de comentar, nos los pueden notificar por los estrados y no atenderlos nos va a tener también consecuencias para la persona moral y en su momento para la persona física. ¿Por qué? Porque la responsabilidad solidaria no solamente es por el no pago de un crédito fiscal incluso es una multa. Y también los temas que no comenté, la responsabilidad solidaria por el no pagar las retenciones es una responsabilidad solidaria directa hacia el administrador único también. Hay dos preguntas de Omar que las voy a consolidar. La primera tiene que ver con, te la voy a leer tal como la redacta. Dice, si la persona moral no realiza estudio de precios de transferencia, ¿se considera deficiencia de control interno y puede ser disuelta la persona moral? Esa es una, ¿no? Y la segunda es en el caso de factureras del 69, el SAT debe notificar personalmente por buzón tributario a la empresa que obtuvo la factura. En términos del Código Fiscal, ¿cuál sería el mecanismo por el que obtuvo la factura o obtuvo el servicio que pudo haberse prestado? ¿Por qué mecanismo se va a enterar que hubo alguien de sus proveedores que se portó mal? Gracias. Mi primera es, si no es un estudio de precio de transferencia, la consecuencia es que el SAT puede determinar que no se hizo a precios de mercado. Un estudio de precio de transferencia se realiza, como sabemos, cuando existen partes relacionadas. Las partes relacionadas son las que tenemos mismos socios o familiares, que es mi cónyuge, mis hermanos, mi mamá, en la otra empresa y que por ser partes relacionadas
podría tener un beneficio fiscal o un beneficio en el que no le venda a precios de mercado, que le venda o más caro o más barato. ¿Para qué? Para tener una utilidad o una pérdida en una empresa o en otra. Entonces, para evitar estas acciones desleales dentro de la competencia económica, es que se hacen los estudios de precios de transferencia. En nuestros estudios de precios de transferencia no te va a tener una mala administración. Lo que te vas a ganar es una auditoría donde te pueden determinar que nos hicieron a precios de mercado. Respecto de los EDOs, las empresas que deducen operaciones simuladas, que son quienes adquieren o obtuvieron el CFDI, que han pagado una operación simulada determinada por el SAT, la única medio de notificación que tenemos es en el Diario Oficial de la Federación. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, publica mensualmente empresas que están iniciando un proceso de aclaración, las que están en el listado definitivo, firme, y es en este listado de empresas el único medio por el que el EDO se entera de que están esas operaciones. Por eso les comentaba que es pues arbitrario, porque al EFO, la empresa que factura operaciones simuladas, a ellos sí les notifican personalmente, les requieren información, que aclaren y llevan un proceso. Al EDO se notifica por el Diario Oficial de la Federación y no tenemos mayor comunicación con posterioridad, hasta que tenemos que nos quitan la deducción por completo. Entonces, como les comentaba, como nos notifican en el Diario Oficial de la Federación, y la verdad es que no todos estamos revisando lo diario, y aunque tenemos la lista, pues no nos vamos a poner a revisar a cada uno para ver si no tenemos una factura de unos chicles. Entonces, pues lo importante es tener como un sistemita. Hay empresas que ya se dedican a eso, bueno, te pueden dar la regulación para ver que constantemente se estén checando a tus proveedores, a ver que no estén en el listado del 69D. La notificación es por el Diario Oficial de la Federación. Aquí hay una, yo creo que nos aventamos dos preguntitas más, por lo menos es que hay más de que te vas a dar trabajo, como siempre, para contestarlas por escrito. Nos pregunta Rodolfo Aguilar, ese es un tema de comercio exterior y trae jiribilla. ¿No? Porque ahí me vas a ayudar. No, te la vas a aventar tú sola. Si no, ahorita aquí hay muchísimos aduaneros que seguramente van a poder apoyarnos. Está hablando de una tipificación de contrabando, equiparable, me imagino que equiparable o calificado para que resulte prisión preventiva de oficio. Entonces dice la pregunta, ¿a quién le pudieran fincar la responsabilidad? ¿Al representante legal con actos de administración o al representante legal con actos de dominio, ¿no? O al representante legal? Está hablando de, llega a la aduana, le toca rojo, se dan cuenta que el producto no es y rebasa el monto, el umbral que te establece el Código Fiscal de la Federación, es calificado porque participan 3, agente aduanal, transportista y empresa. En el caso de la empresa, ¿qué consecuencias tendría? Aquí la cuestión es, por eso es importante que revisen sus poderes. Dice el representante legal con acto de administración, es todo el apoderado que tenga un poder que hubiera intervenido, o el administrador con dominio. La cuestión es quién es el que hizo el pedimento de importación. ¿Quién lo está solicitando? Es la persona que va a ser el responsable porque es el que se enteró de la operación y que a lo mejor pues no estaba cumpliendo con los requisitos, superaba el monto, todas las cuestiones que nos acaba de comentar Octavio. Entonces sería quién lo firmó. No importa si es el de dominio o el de administración. Como que tengas un poder, eres representante. Tenemos varios amigos agentes aduanales que ya pararon las pestañas, pero desafortunadamente en ese aspecto pues estarían vinculadas 3 personas, el chofer, por supuesto, el transportista, el agente aduanal mandatario y tendría que deslindar responsabilidades y por supuesto la empresa. Las consecuencias no nada más son para las personas que estuvieran cometiendo el acto tratándose de ese tipo de contrabando, sino las consecuencias también pueden ser para la persona moral, ¿no, licenciada? O sea, ¿existiría alguna sanción? ¿Qué sanción habría para la persona moral? Porque ya para la persona moral es la disolución. Cuando es reiterado, es disolución. Porque la persona moral, además de la sanción económica, la forma en la que la persona moral tiene la sanción es su disolución. El representante legal sí se va al frescobote. Así es, entonces hay que tener cuidado y hay que implementar mecanismos de control. Y es un caso que estamos exagerando, que en su momento incluso se lo presentamos al Procurador Fiscal Federal, fue uno de los temas que llegamos a mencionar, porque es común que en las aduanas pues nos equivoquemos al declarar camisa 80%
de tal producto, 20 del otro, y siguen siendo camisas, pero tiene una composición distinta y con eso ya pudiera irse a otra clasificación, incluso pagar otro impuesto. Esther, te agradecemos mucho la plática. Tenemos aquí un reconocimiento virtual. Chicos, no sé si me ayudan a ponerlo. Ya se quedan dormidos por allá. Pero básicamente dice que TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento a María Esther Ruiz por hacer un trueque en la plática virtual con tema responsabilidad fiscal penal de los socios, directores y asesores en la sociedad mercantil el día 5 de agosto del 2020. Y queda pendiente, Esther, también a ver si podemos hacer una plática en el podcast de Hagamos un Trueque entre mujeres. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Oye, Esther, y te tenemos obviamente una sorpresa, como siempre que nos gusta, Isaí, ¿no? Por favor, ¿no? Yo creo que algo que nos emocionó a todos, que le mostraba a Daniela, no sé si... 0 votos. El ciudadano Leonor Marcos Martínez, 0 votos. La ciudadana María Esther Ruiz López, 35 votos y 0 votos en blanco. Cumplida su instrucción, presidente. Se designa en comisión de cortesía los diputados María Teresa Mora Covarrubias y Francisco. Ciudadana María Esther Ruiz López protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titular del órgano interno de control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que se le ha conferido. Si no lo hace usted, que el pueblo se lo demande. Felicidades, Esther. De verdad que nuestra admiración y apoyo por parte de todos los síndicos de Concanaco, de verdad. No, y allá estamos, la familia Concanaco te va a seguir apoyando. Mañana, por supuesto, tenemos de invitado especial a Tomás Ibaja. Él es presidente del Clúster Aeroespacial de Baja California, veterano de guerra, y nos quiere compartir, enfrentando la pandemia, acciones de la guerra biológica en Irak. Esto lo va a vincular con la materia de comercio exterior. Es una plática de supervivencia. Una plática de supervivencia en comercio exterior. Me parece que sería interesante escucharlo. Es alguien que nos puede aportar muchísimo conocimiento. Y pues bueno, a todos nos vemos mañana. Tuvimos reunión doble el día de hoy. Amigos, de verdad, todos los que somos concanacos, mi agradecimiento por siempre. Y pues Daniela, mañana nos vemos otra vez en Hagamos un Trueque. Nos vemos, muchas gracias a todos. Y pues estamos aquí al pendiente. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias. Me dio gusto verlos a todos. Gracias por hacer el trueque.